quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes la habilidad de dormir mientras el viento sopla? Escucha este relato y entenderás el valor de esta pregunta. En una ocasión, un granjero estaba tratando de contratar a un nuevo empleado para que le ayudara con los quehaceres de su finca. Sin embargo, el hombre llevaba alrededor de 8 horas tratando de contratar a alguien, pero no veía en ningún empleado ni la actitud, ni las ganas, ni mucho menos la disposición de trabajar en esa finca. Al final de la tarde, entrevista a un joven que llega con mucho entusiasmo, con mucha energía, y al hombre le causa curiosidad. Ya aburrido de tanto entrevistar gente, le dice al joven: ¿por qué tendría que contratarte a ti y no a las 60 personas que he entrevistado el día de hoy? Y el joven le dice: yo tengo una habilidad que nadie más tiene. El granjero, intrigado, le pregunta: ¿cuál es esa habilidad? Y entonces el joven le dice: yo tengo la habilidad de dormir mientras el viento sopla. Al granjero le causa curiosidad, no entiende el concepto, pero le gusta la energía y le dice: ok, tú tienes la habilidad de dormir mientras el viento sopla. Te voy a contratar. Durante los primeros 15 días, todo iba de forma perfecta en la finca. Todo estaba excelente. Sin embargo, el día 16 se aproximaba una tremenda tormenta. El granjero recordó que la última vez que había sucedido esto, se había desbaratado literalmente la finca. Entonces, al ver que las nubes oscuras se aproximaban, salió corriendo a la casa donde dormía este joven, se acercó, le tocó en la puerta y le dijo al joven: levántate, muchacho, levántate, porque se aproxima una fuerte tormenta y necesito tu ayuda. Fue entonces cuando el joven le recordó y le dijo: señor granjero, recuerde que el primer día yo le dije que tenía una habilidad. Hoy en día está soplando el viento, yo tengo la habilidad de dormir mientras el viento sopla, así que por favor déjeme dormir, que el viento está soplando. El granjero, disgustado, le toca nuevamente la puerta y le dice: pero ¿cómo se te ocurre decir que te vas a quedar durmiendo mientras mi finca se desbarata? Para eso te pago, levántate ahora mismo. Y el joven volvió y le dijo: desde el primer día de trabajo, yo le aclaré que tenía la habilidad de dormir mientras el viento sopla. Así que por favor, cuando salga, cierre la puerta y déjeme dormir, que el viento está soplando. El granjero, disgustado, le dice: bueno, ok, perfecto, mañana te despido, y sale corriendo a revisar cómo estaban las cosas de la finca. Fue entonces cuando el granjero se dio cuenta que alguien había clavado la cerca a una mayor profundidad y que el viento, por fuerte que soplara, no iba a dañar la cerca de su finca. Luego revisó que las gallinas, alguien había construido un muro y que por muy fuerte que soplara el viento, tampoco se verían afectadas las gallinas. Por último, revisó el techo de la finca y se dio cuenta que alguien había reforzado con alambre el techo de la finca. Fue entonces cuando el hombre entendió lo que el joven le quiso decir: que él tenía la habilidad de dormir mientras el viento soplaba, que por muy fuerte, por muy recio que fuera la tormenta, él había hecho su trabajo de forma tan excelente que podía dormir mientras el viento soplaba. Ahora te pregunto, ¿tú puedes dormir tranquilo mientras el viento sopla? Si viene una prueba en tu empresa, si hay una auditoría y necesitan revisar los libros contables o tu trabajo, ¿puedes dormir tranquilo? Si alguien, por ejemplo, revisara qué tan correcto has sido con tu trabajo, ¿podrías dormir tranquilo? O si por el contrario, tienes un hijo, lo envías al extranjero, pero tú estás tan tranquilo o tan tranquila que le inculcaste los valores, los principios correctos, ¿tú puedes dormir tranquilo o tranquila mientras el viento sopla? Podrán venir situaciones, podrán venir tentaciones a tus hijos, pero si tú le inculcaste los valores correctos,
puedes dormir mientras el viento sopla. Por eso, a través de esta reflexión de nuestro canal Reflexiones para la Vida, quiero invitarte a que hagas con magia todas tus actividades, de manera que cuando venga el viento, sople la tormenta, tú puedas decir, como este joven de la historia, tranquilo, yo puedo dormir mientras el viento sopla, porque sé que he hecho mi trabajo con excelencia, lo he hecho reforzado en algunos casos y sé que ninguna tormenta me hará quedar mal. Reflexiona y regálanos un like, comparte con algún amigo, con tu equipo de trabajo, quizás con aquella persona que sabes que puede dar el máximo, pero que hasta hoy quizás ha trabajado de forma mediocre. ¿Qué tal si todos tuviéramos la habilidad de dormir mientras el viento sopla? Suscríbete ahora mismo a Reflexiones para la Vida.